Mi nombre es Marina Cupid Applewhite. Nació en Trinidad en el año 1935. Mi papá fue un hombre muy trabajador. Él trabajó en una compañía de petróleo y después, aparte de esto, él fue un agricultura. En ese tiempo nosotros vivíamos de británica, sí, porque siempre me recuerdo como una niña, de Princess visited Trinidad. En mi niñez yo recuerdo eso muy bien. Pero después nosotros tenemos independencia. En mi niñez parte de este fue bueno, bonito, y parte no. Porque cuando yo estaba pequeña, como las 8 o 9 años, mi mamá se va de la casa y deja a nosotros. Nosotros somos 3 hijos. Yo soy el último de los 3 hijos. Y deja a mi papá con nosotros. Y después un tiempito, mi papá tenía otra señora. So yo crecí el mayor de mi edad con una madrastra. Y en este tiempo, como después de 16 años, ella no me trató muy bien. Pero cuando yo tenía como 21 años, yo dejé la casa y fui a vivir en la casa de un tío. Mi papá tenía esta mentalidad que las muchachas no tienen que estudiar tanto porque voy a casar y tiene familia y cosas así. Cosas que en ese tiempo mi padre piensa. Es porque yo no fui de una secundaria, colegio. Yo me estudié hasta sexto grado y ya. And the working system was not so very good for people who hadn't a secondary education, you know. If you have an elementary education, it's harder for you to get a good paying job, you know. Well, it was kind of hard on getting jobs, you know. I did not go to high school. En Trinidad yo trabajaba en una almacenes, pero quiero mejor oportunidad, so yo vengo a Venezuela. En el año 69. In the first instance that I came here is because, I had una prima trabajando en casa de familia, americanos. Y como ella quiere irse a Estados Unidos, quiere buscar una buena persona para poner en su puesto para trabajar por esta familia. Me escribe y manda el pasaje y yo venga para trabajar por esta familia. Este es en el año 69. Yo trabajaba y después que ella se va, me recomendaba para otra familia. Y esta fue mi vida en Venezuela. Yo nunca falta trabajo en Venezuela. Venezuela, en 69 y el año 70, it impressed me a lot because, the things that impressed me most of all is you see so many pharmacies, you see so many banks close by, the grocery stores, so many full with food stuff, and the lovely flowers. Went up to Teleférico in that time. And, it touched my heart because, it was, when I write a letter back home, I said Venezuela is something else. It's the most beautiful country it's the first country I've traveled to, but it's a beautiful country. That was my words back home, to send back home in una carta. At one time, I went to una reunión, and I couldn't believe there was so much Trinidadians in Venezuela.
And when I see the amount of people, I could not believe, and that salon was full with people, puro Trinidadians. And I was impressed because I thought I was the only Trinidadian in Venezuela. But when I see so many people, Milias was full with Trinidadians. They came here to better their life because things were, the working system wasn't so very well in Trinidad. Yo conozco a mi esposo en un compromiso y después conozco allá y el tiempo para me regresar, él me quiere para quedar un poquito más para nosotros conocer más, pero no yo tenía mi boleta para viajar. Yo dile, vamos a escribir para conocer más y él regresar en el año 73. Me casé con 5 meses de embarazo. Su profesión fue electricista y él trabaja en la clínica metropolitana para 12 años. En estos 12 años, él está enfermo con su corazón y falleció en el año 88. Cuando falleció mi esposo, mi hijo tiene 9 años y Nicola tiene 14 años. En este tiempo yo sí tengo que trabajar porque yo trabajo, como dice, yo trabajo en casa de familia. Yo trabajar para mantener a mis hijos. Yo hablo con mis hijos en inglés en la casa y cuando ella fue al colegio, en este tiempo las maestras me llaman porque, señora, los niños no entienden los niños porque los niños no hablan bien el español. Yo dice, discúlpeme maestra, mi idioma es inglés, yo hablo inglés. Este problema es tuyo en el colegio. I did not let the idioma be a problem, I try a couple of words. The words most important is cómo está, cuánto cuesta y cosas así. Cosas así. Y la gente a veces con la forma que yo pide, yo dice cuánto cuesta, sabe muy bien yo soy extranjera. They used to call me Trini. Trini, esta es la palabra, la gente me llama Trini. Este es un Trini, trátalo bien. I always tell my kids, I did not go to high school. I send them to high school and college and university, but I'm not a dunce, I have common sense. Common sense, I work with common sense. Mi hijo ahora está en Estados Unidos. Okay. Tiene su familia aquí, pero él está trabajando. Él estudia enfermero. Él está para allá cuidando gente vieja con sus 2 idiomas. Los 2 nietas mayor hablan inglés y español, los 2 idiomas. Y los chiquitos que tienen 12, 5 y 3 añitos no hablan inglés. Pero ellas comunican conmigo porque a veces yo hablo inglés y español y ella sabe que yo estoy hablando. Ella se entiende, pero no habla. A veces me dijo los niños, los chiquitos, pero Guani habla español. No, yo no voy a hablar español, yo voy a hablar inglés. I started singing in the local English-speaking church. I visited in 2002 and I started singing in 2004. The choir is only Venezuelan people. Do you imagine that? I am the only English-speaking person in the choir. The songs are in English, they sing. And I listen to them, they're singing the words. They would ask me sometimes, y hermana, ¿y cómo tú pronuncias esta palabra? And I will tell them, Until the pandemic started, I was singing every Sunday. La iglesia está cerrada, pero espero que si
la cosa salió bien. Yo voy otra vez para cantar, si Dios permite me. I had loved it and I still love it. Even though we are going through trials and this time that we are going through, I still love Venezuela. Because I passed my youth here in Venezuela. I'm 36 years in Venezuela and passed all my youth here in Venezuela. I love here, this is my home. I choose Venezuela to be my home more than Trinidad because I grew up there, I lived there when I was 36 years and I'm here and now I'm 85 years old. God, say knock on wood, and have a good health. If Venezuela was una persona, I would say, well, you know what? I am so grateful and thankful to Venezuela because this is the place where I passed the best part of my life. El mejor tiempo de mi vida. Tiene mi propia casa, porque esta casa es mía. Y tiene mi familia aquí. Me casé aquí. Mi esposo fallecido aquí. Y mi nietos nació aquí. And Venezuela is my home.